idea de que es una clase abierta es que ustedes se sumen al diálogo, ¿no? Y bueno, para no extenderme mucho más, agradecerles a Cecilia, que también está trabajando conmigo en otros proyectos, agradecerle a Josefina, que fue una de las primeras docentes que me integró al equipo de trabajo, que bueno, creo que todos los alumnos de la Universidad Interamericana habíamos leído alguna vez algún texto de la profesora Arañaz con problemática, así que la debemos conocer. Nosotros nos reíamos un rato cuando hacíamos la broma de hoy lo tenemos de carne y hueso, sabemos quién es Arañaz, pero ya no está en los libros. No soy virtual. No es virtual. Y a María del Valle, que vino hace un tiempo a dar una charla, y la verdad que a mí me sentí tan a gusto con la exposición que dio y la visión que tiene, y la forma que tiene de decir las cosas, que le invité y automáticamente me dijo, cuando quieras organizamos, y bueno, acá estamos todos. Bueno, vamos a empezar con este tema de sociedad de consumo, en la cual estamos todos integrados, ¿no es cierto? Y que tenemos que ver un poquito, tomar distancia para comprender de qué se trata esto. Bueno, parecería que en general siempre las sociedades y los hombres han tenido que consumir para vivir, ¿no es cierto? Alimento, vestido, vivienda, pero no se hablaba de sociedad de consumo. Incluso la palabra consumo semánticamente ha cambiado de significación, porque se habla, por ejemplo, de se consume una vela, se consume un enfermo terminal, ¿no es cierto? Como consumirse es agotarse. Y en cambio tenemos en la sociedad de consumo que ha pasado a tener una connotación positiva. Es bueno consumir, tener dinero, ¿no es cierto?, satisfacer las necesidades, los gustos, los deseos. Para entender cómo se produjo este cambio, ¿no es cierto?, y qué significa esto de la sociedad de consumo, tenemos que entender un poco cuál es la dinámica del capitalismo, porque es a partir del capitalismo que empieza este proceso y sobre todo a partir de los principios del siglo XX, ¿cierto?, cuando empieza a generarse este fenómeno. ¿Y qué es el capitalismo? Bueno, sabemos que es un sistema económico, ¿no es cierto?, que tiene una finalidad, pero esa finalidad tiene una finalidad, digamos, primaria, que es generar más capital. Lógicamente que el capitalismo, para hacer esto, tiene que producir bienes que consuma la gente, ¿no es cierto?, y productos que sean utilizables. Pero al capitalista no le interesa tanto el valor de uso, sino el valor de cambio, es decir, lo que puede ganar con el proceso, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiere es ganar dinero, multiplicar su capital. ¿Para esto qué tiene que hacer? Bueno, si algo, por ejemplo, un vaso, ¿no es cierto?, le cuesta 10 pesos, lo vende a 12 pesos, gana 2 pesos, ¿no es cierto? Pero ocurre que el capitalismo es un proceso y el capitalista no está solo. Entonces tiene una competencia que también produce vasos. Entonces lo vende en vez de a 12 pesos a 11 pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, venderlo a 10.50. Y llega un momento en que el precio de venta se equilibra con el precio de compra y entonces ya no tengo más ganancia. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, empezar a innovar, vasos de colores, vasos grandes, vasos chicos, vasos para vino, vasos para agua, y empezar a automatizar la producción. Producir más rápido, en menos tiempo y más cantidad. Pero una vez que produzco de esta manera, produzco no solamente 100 vasos, sino 1000 vasos, porque ahora tengo las maquinarias que además tengo que amortizar y tengo que producir en serie. Pero tengo que encontrar compradores para esos vasos. Y ahí viene entonces todo el tema del marketing, de la publicidad, de convencer a la gente de que necesita vasos de colores, que necesita vasos grandes, vasos chicos, vasos de vino, etcétera, etcétera. Entonces, entramos en algo que parece una paradoja, porque un sistema económico generalmente produce bienes para que la gente satisfaga sus necesidades, ¿no es cierto? La gente tiene necesidad de comida, de vestido, etc. Y el sistema económico produce esos productos, esos bienes. Pero ahora tenemos esta paradoja de que lo que se produce son necesidades. Es decir, se hace que la gente necesite cosas que antes no necesitaba, incluso cosas innecesarias. Para esto tengo que utilizar una serie de recursos, ¿no es cierto?,
que vamos a ir un poco analizando, pero tenemos que ver otra característica del capitalismo, que es que todo lo que el capitalismo alcanza con su sistema se convierte en mercancía. ¿Qué es una mercancía? Es algo que está a la venta, ¿no es cierto?, y que me da ganancia. Entonces, dentro del sistema capitalista, muchas cosas que antes no eran mercancía, pasan a ser mercancías, tienen que ser compradas y vendidas y dar ganancias. Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, ahora tenemos las prepagas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el arte. En las comunidades primitivas, las comunidades antiguas, el arte incluso era anónimo, ¿no es cierto? Era un arte grupal, era un arte colectivo, nadie sabía quién había hecho esa obra, que estaba allí para que toda la gente disfrutara de ella. Pero ahora tenemos un mercado del arte, y el arte se ha convertido en una mercancía. Por ejemplo, el cuadro más caro de la historia, 100 millones por un Picasso. Tenemos ya que digamos, el mercader del arte maneja también las tendencias, maneja a los pintores, a los artistas, ¿no es cierto?, crea tendencias y de alguna manera es un factor dentro del arte. Pero lo notable es que la experiencia humana se convierte en mercancía. Como dice Rifkin, uno de los analistas de este fenómeno, nuestra experiencia ha sido fragmentada, convertida en mercancía y devuelta a nosotros en cómodas cuotas mensuales. ¿Cómo es esto? Nuestra experiencia se convierte en mercancía. ¿Por qué? Porque estamos enredados en redes comerciales, en créditos, en cuotas, en los teléfonos celulares. Es decir, cosas que antes eran gratuitas, ahora tienen que pasar por el circuito mercantil. Entonces, esto de que la experiencia de vida, el tiempo de vida nuestro, es una mercancía, que ya entramos en ese circuito. Y fíjense ustedes esta publicidad. Tu personalidad llevada en tu Nokia. Nokia, tu vida acá dentro. Y esto, todos tus viajes, grabalos en tu Nokia. Nokia, tu vida acá dentro. Y fíjense además, bueno, el tamaño de esta publicidad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que toda mi experiencia tiene que pasar por acá, pero esto tiene un precio. Entonces, esto de que la experiencia humana se convierte en mercancía, cosa de la que no somos totalmente conscientes, ¿no es cierto?, de este proceso. Otra cosa que tenemos que ver es que, bueno, hay que de alguna manera convencer a la gente de que compre cosas que antes no pensaba comprar. Tenemos que crear nuevas necesidades. Y para esto hay una experiencia, digamos, una estrategia de marketing que es la manipulación del deseo. Es decir, hay que crear deseos en la gente. ¿Qué pasa con esto? Aquí entramos en las estrategias de poder. El poder se ha ejercido de distintas maneras en el curso de la historia. Digamos, antes de que existiera la circulación monetaria, ¿cuál era la forma de poder? La violencia, es decir, se obligaba a la gente, so pena de castigos muy fuertes, incluso de pena de muerte, y hacer las cosas que el sistema necesitara. Cuando viene la circulación monetaria, bueno, ya no es un poder tan extremo y tan exterior como el castigo, ¿no es cierto?, sino que el dinero ya a todo el mundo le gusta poseerlo, ¿no es cierto? Es más fácil pagarle a un operario un salario que manejarlo con el látigo, ¿no es cierto? Entonces el dinero empieza a ser una forma de poder que es bien recibido, que ya no actúa sobre el cuerpo, no es exterior, sino que se va internalizando. Entonces tenemos una interiorización del poder. Y lo máximo es la manipulación de la gente para que haga voluntariamente lo que el sistema requiere. Esto es la manipulación del deseo, ¿no es cierto? Yo tengo que lograr que la gente haga libremente, voluntariamente y en lo posible placenteramente lo que el sistema necesita. Entonces la gente lo va a hacer con mucho placer, no tengo necesidad de obligarla, ¿no es cierto? Y hay una frase que dice, quien puede manipular el deseo no necesita imponer obligaciones. ¿Se entiende esto? O sea, la publicidad no me obliga a mí a comprar nada, sino que de alguna manera maneja
mi inconsciente, mi consciente, para que yo quiera comprarlo. Entonces, voluntariamente estoy haciendo lo que el sistema comercial y el sistema económico exige. Entonces, acá tenemos el máximo ejercicio del poder, que es un poder invisible. Nadie nos obliga, pero todos actuamos de acuerdo a cómo el poder requiere nuestra forma de actuar. Quiere decir entonces que hay una forma, ¿no es cierto?, de la publicidad, del marketing, de manipular el deseo. Y para esto, los publicistas manejan dos cosas en general, que es la emoción y la lógica. ¿La emoción para qué sirve? Sirve para que el deseo se expanda. Hay deseos latentes y deseos activos. El deseo latente es cuando yo digo, por ejemplo, ay, cómo me gustaría comprarme un auto, pero no pienso comprarme un auto, no tengo el dinero y no tengo... Y bueno, me gustaría hacer un viaje a Europa, pero no estoy convencida de hacerlo. Sino que es un deseo. Pero para que eso se convierta en una acción de compra, en una acción comercial, ese deseo tiene que ser llevado al máximo. Para esto actúa la emoción. Y después tenemos la lógica, que es como cuando, por ejemplo, se acumula el agua en una compuerta y se va acumulando de tal manera que ya pesa sobre la compuerta y abrimos la compuerta. La lógica sirve para abrir la compuerta. ¿Y para qué sirve? Para justificar la compra. Yo no voy a decir que me compré un auto porque quiero que me vean como un exponente del estatus más alto. Voy a decir, bueno, tiene un buen poder de reventa, tiene buena carrocería. Para eso sirve la lógica. Entonces uno piensa, bueno, en una publicidad, ¿qué porcentaje tiene que ver de emoción y qué porcentaje tiene que ver de lógica? En general hay un 90% de emoción y un 10% de lógica. Fíjense, por ejemplo, en esta publicidad. Mostrarnos un auto de un determinado estatus en un lugar que es un lugar privilegiado, no es una villa ni un lugar mediocre, sino un lugar que se ve de gente de buena posición, y dice, no te lleva de un lugar a otro, te pone en otro lugar. Con esto ya tenemos también no solamente la manipulación del deseo, sino que están de alguna manera actuando sobre la formación de mi personalidad, ¿no es cierto? Yo quiero pertenecer a esta clase social. Y después acá chiquitito, que en general nadie lee, motor de 2 cilindros, 16 válvulas, transmisión automática, 4 velocidades, la lógica. Acá se ve claramente, ¿no es cierto?, que es mucho más difícil, digamos, implementar las estrategias para expandir el deseo que dar la lógica, que sería la justificación de la compra.